Diputado, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Said Manceles, Victoria 103.9 FM, la Victoria está Baragua. Cómo no, muchos saludos a todos ustedes y a los que nos escuchan. Diputado, la idea central de este contacto es hablar, si usted nos da sus impresiones sobre esta nueva ley que se está cocinando en este momento, esta ley orgánica para el sector cultural. Ha habido, serios cuestionamientos por parte del sector industrial. Se habla de otro golpe al empresariado. Usted, aparte de ser diputado, que nos pudiera decir cuál es el estatus de esta ley, también fue presidente de Conindustria. Quisiéramos tener sus impresiones. Bueno, esta es una ley más de las cuales el Estado pretende regular a los distintos sectores. Esta es una ley que concentra todo el poder sobre el tema de la cultura en el gobierno nacional. Es un control que va a inhibir a las iniciativas que puedan tener distintos sectores, con las alcaldías, con las gobernaciones, con las instituciones de los estados y de los municipios, porque a partir de ese momento todo entrará dentro del torrente de la unidad del tesoro y de la concentración a nivel del gobierno nacional. Además de eso, genera un impuesto adicional. Las empresas en Venezuela ya están en una carga impositiva con todos los gravámenes y las cargas adicionales que están entre el 61 y el 67%. Una carga adicional lo que va es a terminar de frenar, como ha ocurrido con las otras imposiciones en años anteriores, que significaron una caída de la producción de cerca del 30%. Lo que puede generar es una mayor inhibición. Por supuesto, no hablemos de inversión adicional, inversión extranjera. Estamos hablando de la inversión existente, que se sigue limitando porque la carga que le genera estos impuestos, que es el 1% de la ganancia neta, se suma a las ya existentes, y eso por supuesto termina convirtiendo a Venezuela en uno de los países con la carga fiscal más alta de la región. Por eso vemos el contraste con países como Ecuador, que tienen una carga mucho menor y que la economía, a pesar de ser un gobierno que se manifiesta como revolucionario, pues el tema económico lo manejan con otro criterio. Lo mismo ocurre con Chile, que es el que está en mejores condiciones. Entonces, por supuesto, estas contradicciones son las que inquietan, porque hay una arbitrariedad, por una parte contradictoria, pues el gobierno nacional pretende que el sector productivo aumente la producción. Incluso el mismo Ministerio de Finanzas pretende que se exporte, cosa que realmente es una aventura que no tiene ninguna posibilidad, porque en Venezuela no hay capacidad de exportar absolutamente nada, no hay ni materias primas y ni siquiera para abastecer a los venezolanos, mucho menos vamos a estar pensando en exportaciones. Pero si no se puede producir y si además estos gravámenes van a limitar al sector, pues existen contradicciones entre los objetivos por una parte del gobierno y lo que están haciendo algunos por iniciativa propia aquí en la Asamblea Nacional. Por eso es que este es un gobierno que no tiene rumbo, que tiene una dispersión en sus objetivos y que por supuesto está enredado en un mundo de contradicciones que lo está llevando a la gran crisis que pretenden encubrir con debate como el que estamos dando en este momento a la Asamblea, que es la persecución contra Oscar López y Primero Justicia, pretendiendo endosarle una corrupción que todo el mundo sabe que está en el entorno y alrededor del gobierno nacional. Sí, una denuncia bastante grave, por cierto, ¿no? Ya está en la primera página de Globovisión, dice que el diputado del PSUV muestra presuntas pruebas de casos de corrupción de Primero Justicia. La denuncia la está haciendo Eloy Méndez y habla de facturas a nombre de Oscar López, quien es el director del despacho. Facturas a nombre de unas agencias para pagar unos sueldos y unos festejos como las tienen en múltiples actividades del gobierno, y que no implica ningún delito específicamente, porque esta persona seguramente ha hecho estas actividades para eventos y actividades políticas como las hace el gobierno utilizando los recursos del Estado. Entonces, si tienen alguna denuncia, por mal que lo hagan, ¿no? Este show que pretende ser la prueba de la corrupción que justamente está en el entorno del gobierno, pero que pretenden, por supuesto, para deslastarse de eso y desviar la atención del gran debate nacional, que es la corrupción en el gobierno y el tema de la inflación, pues sin la menor duda intentan hacerlo por esta vía. Es lamentable además el nivel del lenguaje vergonzoso, el debate
están planteando el oficialismo, pero creo que no le queda otro camino porque los veo muy desgastados y los veo con muchos conflictos internos y con un deterioro en la conducción del país que se les está yendo de las manos, y ellos saben que lo que les queda realmente de aquí en adelante son derrotas tras derrotas. Doctor, volviendo al tema de la ley de cultura, ¿en qué estatus está en este momento? Está en proceso de discusión, lo tenemos en la agenda, probablemente la discutiremos hoy en la madrugada, lo que queda. Hay algunos artículos que ya fueron aprobados en la sesión pasada, estamos en la segunda discusión que es artículo por artículo, y seguramente la continuaremos esta noche. La veo tarde porque vamos por el punto número 8 y estos debates se prolongan y tenemos 24 puntos en la agenda, así que será una discusión muy larga y una jornada que nos llevará hasta hora de la madrugada, sin la menor duda. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que en este momento está en la sesión, está en plena sesión, y estamos a la orden en Victoria FM. Ojalá que en algún momento nos pudiera visitar, diputado. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Iremos con el mayor gusto en cualquier momento que estemos por allí, por la zona, o cuando me inviten con el mayor gusto, pues lo acompañamos. Bien, muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias. Ok, acaban de ver al diputado Eduardo Gómez Cigala, nos atendió cuando en este momento está en plena sesión de la Asamblea Nacional. 7:55.